Hola, ¿cómo te encuentras? Te habla tu amigo Fran Rodríguez y te doy la bienvenida aquí a mi canal del Ministerio de Proclamación y Enseñanza de la Palabra de Dios de manera literal y también expresando cómo la palabra de Dios se aplica en nuestros días preciosos aquí en este planeta Tierra. En los pasados días he estado leyendo y escuchando un sinnúmero de declaraciones que se han estado desarrollando especialmente acá en la nación norteamericana, donde residimos y donde vivimos para la gloria de Dios. Y una de estas declaraciones, una de estas noticias que aparecen cada cierto tiempo y en estos días más a menudo, surge del epicentro del Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica, lo que se conoce como el House, la Casa o la Cámara de Representantes. Quiero decirle que la legislatura en los Estados Unidos se compone de dos cámaras, una que es conocida como el Senado de los Estados Unidos y otra que es conocida como la Cámara de Representantes o los congresistas de Estados Unidos. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? Que el Senado se compone de 50 senadores y son dos senadores que representan cada uno de los estados de la nación norteamericana. La Cámara de Representantes o el Congreso representa a todos los distritos electorales de los Estados Unidos y que cada estado tiene derecho a una cantidad de candidatos a ser miembros del Congreso de los Estados Unidos o representantes, luego de llevarse a cabo lo que se conoce como el censo poblacional cada 10 años, y en base a ese censo poblacional se redistribuye la población electoral y se llega a una conclusión de cuántos espacios congresionales les toca a cada uno de los estados. Así que, por ejemplo, el estado de Arizona tiene 11 congresistas y así sucesivamente con todos los demás estados. En este momento, la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, su mayoría, y una mayoría ínfima por un solo voto, está controlada por lo que se conoce como el Partido Republicano de los Estados Unidos. Según los que no son miembros de dicho partido, este partido está lleno de personas que son llamadas conservadores. Y en la política, especialmente norteamericana, un conservador o un político llamado conservador es un político que para las ideas políticas liberales que se están dando acá en esta gran nación, ese político conservador es un problema, es un peligro. Me explico. Los políticos conservadores se supone que son aquellos que conservan, por ejemplo, la Constitución norteamericana, los derechos de los que habla la Constitución norteamericana. Son conservadores en la crianza de sus hijos, creen en la familia como la unidad principal, creen en el matrimonio entre un hombre y una mujer, creen que se debe mantener, proteger y reforzar la frontera de esta nación, y así sucesivamente. Según aquellos que no lo son,
los conservadores tienden a ser mayormente cristianos que creen en la Biblia, en la palabra de Dios, y que se dejan llevar por ella y al final terminan llamándoles religiosos, fundamentalistas y utilizando otros epítetos que muchas veces la pretensión es descalificarlos, denigrarlos, humillarlos. Sin embargo, dentro de esos supuestos conservadores existen unos políticos que para los que realmente sienten que son conservadores, estos no lo son absolutamente en nada. Estos solamente son conservadores de palabra, conservadores de boca, como decía nuestro Señor Jesucristo. De boca me adoran, me alaban, me aman, pero su corazón está en otra parte. Entonces, muchos de estos conservadores, llamados así, y llamados neoconservadores, están allí en la Cámara de Representantes. Y dentro de esa mayoría, son la mayoría. Y le llaman neoconservadores. Entonces, estos neoconservadores, si usted no conoce estos procesos políticos en los Estados Unidos, usted pensaría que comulgan con todos sus sentimientos, con todas sus creencias, y usted votó por ellos para conservar la familia, el derecho, el matrimonio entre un hombre y una mujer, para no apoyar leyes que vayan en contra de lo que es la realidad humana, biológica de los seres humanos. Y usted espera que ellos sean parte de eso. Y se da cuenta al final que no lo son. Que simplemente lo son de palabra, de boca. Y que se parecen más a los que pertenecen al partido contrario, que en este momento es la minoría, por un voto en la Cámara de Representantes, que podrían ser mayorías en noviembre o en enero del 2025. Entonces, estos conservadores de la Cámara de Representantes acaban de aprobar un proyecto de ley del cual yo les voy a leer, y aunque dice que aprueban una ley, es un proyecto de ley porque la ley queda hecha como tal cuando el presidente de los Estados Unidos la firma y se convierte en ley. Antes de eso es un proyecto de ley. Pero la traducción que se hace del inglés al español y la interpretación que maliciosamente o no, algunos medios de prensa la presentan como una ley. Pero realmente no es una ley, es un proyecto de ley. Y en mis cuentas en redes sociales, en Twitter, especialmente Real Frank RODZM, y en mi website, el cual usted puede visitar en cualquier momento, Frank Rodríguez M, Frank con K, Frank Rodríguez M, .website, with WWIXSIT, website.com/Frank Rodríguez. Usted puede accesar a este artículo del cual yo le estoy hablando en el día de hoy. Yo titulé ese artículo "Atención, pero mucha atención". Lo compartí en mi página oficial de Facebook y al otro día pues recibí un comentario de la plataforma de que el artículo había sido separado, borrado, quitado, porque aparentemente violó algunas reglas de la plataforma.
y hablaba de que yo estaba buscando crear like, utilizando otras plataformas, etcétera, no sé, una cosa así. Y cosa que es incorrecto, pero si estaba buscando de otra plataforma, es de mi plataforma, de mi website que le acabo de mencionar. Sin embargo, lo puedes ver aquí en mi website y yo lo estoy grabando para ti en este preciso momento. Y quiero compartir contigo esta situación. Atención, pero mucha atención. El Congreso de los Estados Unidos aprueba una ley, escucha bien, para frenar el antisemitismo que ilegaliza, escucha bien, que ilegaliza algunos pasajes de la Biblia. Usted se puede imaginar el Congreso de su nación pasando un proyecto de ley o una ley que sea aprobada que ilegaliza algunos pasajes de la Biblia al cual ellos no tienen el más mínimo derecho de ilegalizar absolutamente nada. ¿Usted se imagina unos diputados, unos legisladores de su país que crean una ley para ilegalizar algunos pasajes de la Biblia? O si usted tiene un club social y pasan una ley para ilegalizar algunos de las partes del reglamento de su club social. ¿Usted se imagina eso? Pues aquí dice que pasan una ley para frenar el antisemitismo. Esa palabra antisemitismo yo la voy a obviar en este momento, no quiero entrar en esa arena, que podría hacerlo en cualquier otro momento, y me voy a enfocar directamente en esa parte que dice para ilegalizar pasajes de la Biblia. Por ejemplo, ilegalizaría el referido a que la élite judía ordenó la ejecución de Jesucristo. O sea, una ley que va a ilegalizar ese versículo de la Biblia que dice que la élite judía ordenó la ejecución de Jesús, de Jesucristo. O sea, estaría diciéndole a las casas editoras que si vuelven a editar la Biblia para venderse, ese pasaje no podría estar ahí. No podría decir que la élite judía ordenó la ejecución de Jesucristo. Nos dirían a nosotros los cristianos, la Biblia que tú vas a leer de hoy en adelante no va a decir eso. Lo cual podría ser el anticipo para que se abra la puerta, las compuertas, para ilegalizar que tampoco la Biblia diga que Jesucristo fue crucificado. Podría llegarse al punto para ilegalizar el pasaje que diga que un ángel le habló a María de que por obra del Espíritu Santo iba a quedar embarazada e iba a dar a luz a un hijo que iba a ser llamado Jesús y que sería el Salvador del mundo. ¿Usted se imagina todo eso? Estaría una ley desmembrando la Biblia, la palabra de Dios. La misma Biblia dice, ni le quites ni le pongas. Y aquí estarían haciendo una ley para quitarle y tal vez para recomendar poner otro comentario. Y yo le estoy diciendo esto y podría sonar a una broma, pero no es una broma. ¿De dónde proviene o de dónde saco esto? Usted puede ir a twitter.com y puede ver la cuenta de MJTruth, twitter.com/MJTruth, y ahí usted va a encontrar estas declaraciones
el manuscrito o el escrito o el anteproyecto de ley del Congreso de los Estados Unidos, de supuestamente una mayoría conservadora, de supuestamente personas cristianas. Ahora bien, ilegalizaría ese versículo, ese pasaje que dice que la élite judía ordenó la ejecución de Jesucristo. Ahora bien, ¿quién fue responsable de la muerte de Cristo? ¿Quién mató a Jesús? La respuesta a esta pregunta tiene muchas aristas. Primero, no hay duda de que los líderes religiosos de Israel fueron responsables de la muerte de Jesús, dice Mateo, capítulo 26, versículo del 3 al 4, que podría ilegalizarse según la ley. Este capítulo o estos versículos nos dice que entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás. Y los ancianos del pueblo, allí como les dije, se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás. Y tuvieron consejo, se pusieron de acuerdo para prender con engaño a Jesús y matarle. Aquí dice, y tuvieron consejo. O sea, era una conspiración donde dos o más se reúnen para hacer algo en contra de otra persona. Eso se llama una conspiración. Los líderes judíos, escucha bien, exigieron a los romanos, el imperio romano, que mataran a Jesús. Dice Mateo capítulo 27, versículos del 22 al 25. No podían seguir permitiéndole a Jesús hacer señales y maravillas porque eso amenazaba su posición y su lugar en la sociedad religiosa que ellos dominaban. Dice el Evangelio de Juan capítulo 11, versículos del 47 al 50. Así que, abro comillas, dice, desde aquel día acordaron matarle. Juan capítulo 11, versículo 11, capítulo 11, versículo 53. Está bien claro aquí en la palabra de Dios quiénes fueron los que se reunieron en consejo. Los sacerdotes, los escribas, los ancianos del pueblo, junto al sumo sacerdote Caifás, para engañar, apresar, matar a Jesús. Ahora, ¿lo hicieron ellos directamente? No, no lo hicieron. Porque ellos no estaban autorizados, no tenían poder, no tenían autoridad, no tenían autonomía, no tenían soberanía para llevar a cabo ese proceso, porque estaban colonizados por el imperio romano, que no les permitía absolutamente nada de eso. El tomar decisiones judiciales, como ejecutar a un preso, acusar de un delito grave a alguien y llevarlo a la muerte, eso no les pertenecía, no tenían el poder para eso, sino que eso lo mantenía el imperio romano. Lo único que ellos tenían era el Sanedrín y llevar a cabo juicios de índole religioso. No tenían otro poder. Entonces, por eso es que van a los romanos y le piden a los romanos, le exigen a los romanos, en este caso a Pilatos, que maten, que crucifiquen a Jesús. Esos fueron ellos. Ahora, si suena difícil escuchar la palabra élite, pues dejaremos la palabra élite. Pero fueron los sacerdotes, los escribas, los ancianos del pueblo, junto con el sacerdote o el sumo sacerdote llamado Caifás. Y eso era el grupo de poder. Los romanos fueron los que realmente lo crucificaron, dice Mateo capítulo 27, del versículo 27 al 37. La crucifixión era un método de ejecución romano, autorizado y realizado por los romanos
bajo la autoridad de Poncio Pilato. Por eso es que ellos van a Pilato. El gobernador romano que sentenció a Jesús. Los soldados romanos pusieron los clavos en sus manos y en sus pies. Y las tropas romanas erigieron la cruz y un soldado romano le atravesó el costado, dice Mateo, capítulo 27, versículo 27 al 35. Lo mataron los romanos, lo ejecutaron los romanos. Pero ¿quiénes lo apresaron? ¿Quiénes lo engañaron? ¿Y quiénes lo llevaron ante los romanos? Ante Pilato, el gobernador, y quienes le pidieron que lo ejecutaran, quienes le pidieron que lo mataran, quienes le pidieron que lo crucificaran, fueron ellos. Dice la Escritura. El pueblo de Israel, y tengo que hacer un paréntesis aquí, está hablando del pueblo de Israel bíblico. No está hablando de el Israel Estado que hay en este momento, el Israel gobierno. Son dos tipos de Israel. Y no voy a entrar en ese punto en este momento, podría hacerlo en otro vídeo. Pero el pueblo de Israel, el pueblo bíblico, también fue cómplice de la muerte de Jesús, que es lo que estoy explicándole. Fueron ellos los que gritaron, crucifícalo, crucifícalo, mientras estaba siendo juzgado ante Pilato, dice Lucas capítulo 23, versículo 21. También ellos gritaron para que el ladrón Barrabás fuera liberado en lugar de Jesús, dice Mateo capítulo 27, versículo 21. Pedro, el apóstol, lo confirmó en el libro de los Hechos capítulo 2, versículo 22 al 23, cuando les dijo a los hombres de Israel, ustedes, se dirigió a ellos, ustedes, con la ayuda de los inicuos, lo mataron clavándolo en la cruz. ¿Y a quién se refería? Se refería a Pedro. Al grupo de poder que había ahí. No eran otros. No eran los griegos. No eran los persas. No era a los filisteos en aquel momento. Se refería al grupo de judíos, los del poder, los que decidieron en el Sanedrín, los que crearon un engaño, formularon un caso con pruebas falsas, con testimonios falsos. Y Pedro le dijo, ustedes, junto a los inicuos, le dijo Pedro, con la ayuda de los inicuos, ustedes lo mataron clavándolo en la cruz. De hecho, la muerte de Jesús fue una conspiración, que involucraba a Roma, Herodes, los líderes judíos y el pueblo de Israel. Un grupo diverso de personas que nunca habían trabajado juntos en nada. Y después de esto tampoco. Pero que se unieron esta vez para tramar y llevar a cabo lo impensable, el asesinato del Hijo de Dios. Toda esta gente se unió. Romanos, judíos, todos enemigos entre ellos. Sin embargo, vieron a Jesús como un enemigo común. Y como dice el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Entonces se unieron todos, nunca se habían unido, y después de la muerte de Cristo jamás se volvieron a unir, pero se unieron todos, conspiraron todos para acusar, ejecutar, crucificar a Jesucristo. Finalmente, y tal vez algo sorprendente, fue Dios mismo quien dio muerte a Jesús. Este fue el acto de justicia divina jamás llevado a cabo.
efectuado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Dice Hechos capítulo 2, versículo 23, y con un propósito supremo. La muerte de Jesucristo en la cruz aseguró la salvación de incontables millones de personas y proporcionó la única manera en que Dios podía perdonar el pecado sin comprometer su santidad y perfecta justicia. La muerte de Cristo fue el plan perfecto de Dios para la redención eterna de los suyos. Lejos de ser una victoria para Satanás, como algunos han sugerido, o una tragedia innecesaria, fue el acto más amoroso de la bondad y la misericordia de Dios, la máxima expresión de nuestro Padre por los pecadores. Dios condenó a Jesús a la muerte por nuestro pecado para que pudiéramos vivir en una justicia sin pecado ante Él. Una justicia que solo es posible gracias a la cruz. Al que no conoció pecado, como dicen mis amigos católicos, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. En Él, dice 2 Corintios, capítulo 5, versículo 21. Así que nosotros que hemos venido a Cristo en fe, somos culpables también de su sangre, que fue derramada en la cruz por nosotros. Él murió para pagar la pena por nuestros pecados, dice Romanos, capítulo 5 al 8 y versículo 6, 23. Mis amigos, mis hermanos, estas palabras que he compartido contigo, espero que te puedan dejar bien claro 2 a 3 aspectos. Uno, que estamos ante un terrible año y tiempo, como dice Mateo capítulo 24, donde líderes políticos, aquellos que tú pensaste también, que votaste también por ellos, que ejercerían y llevarían a cabo todas aquellas tareas y funciones, proyectos, sobre tus propias creencias, te equivocaste. En el Congreso de los Estados Unidos hay congresistas llamados conservadores y muchos de ellos dichos llamados cristianos que acaban de aprobar un proyecto de ley para ilegalizar que la Biblia diga que la élite judía o la élite israelita ejecutaron a Jesucristo. La palabra lo dice. ¿Por qué hacer eso como un proyecto de ley? En algún momento lo sabremos. Sin embargo, si quiere ilegalizar ese verso, pongámonos en atención, con mucha atención, porque pueden llegar a ilegalizar la Biblia. Segundo, tenemos que entender que al final, en términos espirituales, la muerte de Jesús ya estaba organizada por su propio Padre para la salvación de los pecadores. No quiero que te confundas una cosa con la otra. Por eso digo que esto es un ministerio de proclamación y enseñanza de la palabra de Dios de manera literal y cómo se aplica al diario vivir. No te confundas. Espero que estos comentarios te ayuden a comprender estas cosas que están sucediendo, que te pongas en acción, que pongas tus ojos y oídos con mucha atención a las cosas que están sucediendo en este momento y que podrían suceder en el próximo. Así que ha sido una bendición estar en este momento aquí. Te bendigo en el nombre poderoso de Cristo Jesús y te invito a que sigas viendo aquí
los videos desde el ministerio Frank Rodríguez, un ministerio de proclamación y enseñanza de la palabra de Dios.